cielo. Aleluya. Vamos a seguir hablando, hermanos, sobre el tema de la restauración de todas las cosas del día martes. Y tengo el tema, hermano, que aborda, que es la autoridad. ¿Se recuerda que hablamos sobre autoridad y ministerio? Amén, el día martes, los que apuntaron. La restauración de todas las cosas. ¿Cómo Dios restaura si no sabemos qué cosa hay que restaurar? Si no hay un valor de las cosas de restaurar. Usted puede tener algo valioso, pero si usted no conoce, usted puede, hermano, ahí perderlo. Usted ni siquiera tiene un valor porque usted no conoce el precio, no sabe el valor. Y para eso, hermano, yo quiero abordar el tema de lo que es la autoridad. Vamos a abrir la Biblia, Proverbios capítulo 21. Vamos a ponernos sobre nuestros pies la última vez. Así me siento más cómodo, verdaderamente. Proverbios capítulo 21, hermano. El versículo número 1 y versículo número 2. Le invito a ponerse sobre sus pies. Dice la palabra del Señor: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Voy a repetirlo. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en manos de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre de la gloria, tu palabra ya es bendecida, Señor, para nosotros, Señor, la bendecimos con la doble unción para que pueda, Señor, esta palabra llegar a nuestra vida, a nuestro corazón. Tú eres el que pesa los corazones, Señor, de cada uno de nosotros. ¿Quién quitó ese corazón duro, Padre, y pusiste un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón amoroso? Espíritu Santo de Dios, habla nuestra vida. Padre, Señor, trae, Señor, nuestra mente a este lugar para poder escuchar tu palabra y poder seguir inquiriendo conocimiento. Padre Santo, porque queremos, Señor, aprender cada día más de ti en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, mi hermano. ¿Cuántos saben que la venida del Señor está cerca? Amén. ¿Seguro que sabe? El Señor está cerca, hermano. Hay muchas predicciones. Yo sí tengo algunos mentores, llamémoslos así, hermano, a quien me gusta escuchar. Y escuchando, hermano, muchos concuerdan que Cristo está cerca ya a las puertas. Y vemos, hermano, el tema de Venezuela, que los hermanos dicen, oremos por Venezuela. El último tema, hermano, de que no están dejando entrar las ayudas del exterior. Amén. Y eso está profetizado. Según en el libro de Ezequiel, hermano, está la profecía de que no van a dejar las ayudas entrar en los países. Y el tema de Venezuela, hermano, va a escatenar, que Dios nos ayude, una guerra. Guerras donde, hermano, Sudamérica, hermanos, se encontrará, hermano, en un problema. Donde Estados Unidos vendrá a ayudar, hermano, a Venezuela. Donde Rusia va a venir a apoyar a Venezuela. Y, hermano, y están viendo ahí que todo es una táctica de Satanás para desatar una guerra. Pero vamos a entender qué es la autoridad, hermano, y por qué se desatan estas cosas. Muchos dicen es que Dios es malo, Dios no escucha las oraciones. Quizás hay un pueblo de Venezuela que está orando, hermano. Pero usted sabe qué es autoridad. Todos somos autoridad y todos estamos bajo autoridad. Repitan. Todos somos autoridad y todos estamos bajo autoridad. Hay momentos, hermano, que nosotros somos autoridad y se hace lo que nosotros decimos, ¿sí o no? Amén. ¿A quién le gusta ese papel? Pero no se haga, participe, ¿ya? No se sienta mal porque es así. Nos gusta ser autoridad, ¿verdad? Nos gusta hacernos ver que somos autoridad y que nuestra voz tiene peso.
que nuestra voz manda. Usted le dice a sus hijos, no te mueves de aquí, y no se debe mover. A sus compañeros de trabajo, si usted es el jefe, usted le dice, haz esto, esposa, esto de aquí a allá, mientras usted está parado. Menos mal no son como esos italianos que mientras están parados están fumando la cigarreta, ¿no? Pero mientras usted está parado al teléfono, los que están bajo su autoridad, ellos están haciendo. Y usted está comandando porque usted es autoridad. ¿Sí o no? ¿A cuánto les gusta ese papel de autoridad? No participe, ¿por qué no participe? Si hay la posibilidad, sí. ¿Sí o no? Sí. Porque somos autoridad, hermanos. Por eso le digo, a veces somos autoridad y a veces estamos bajo autoridad. Y el papel de autoridad nos gusta muchísimo. Nos gusta a nosotros los seres humanos, hermano, actuar como autoridad. Pero ¿a quiénes les gusta estar bajo autoridad? Que se haga lo que el jefe dice, que se haga lo que el hermano dice, que se haga lo que la familia dice. ¿Verdad que no? Se toca, ¿no? Pero ¿verdad que no nos gusta estar bajo autoridad? Pues este proverbio dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. En nuestra propia opinión, hermano, la autoridad nuestra es recta, pero Dios pesa esa autoridad, Dios pesa esa opinión, Dios pesa ese corazón si es recto delante de Dios. Así que, hermano, el corazón de la persona que está en las manos de Dios está bajo autoridad. Dígalo. El corazón de las personas que está bajo la autoridad de Dios o la mano de Dios es una autoridad. Usted y yo, hermano, en cierto modo somos una autoridad espiritual. Usted es una autoridad porque Dios lo escogió, Dios lo llamó, Dios le dio un peso, Dios pesó su corazón y lo llamó a ser autoridad. ¿Autoridad de quién? ¿Autoridad de quién? A ver, participe. Contra Satanás. ¿Autoridad de quién más? Contra los demonios. ¿Autoridad de qué más? Potestades, malos espíritus, son los demonios. ¿Contra quién más es autoridad? Contra enfermedades. ¿Contra quién más es autoridad? Con nuestros hijos. ¿Contra quién más es autoridad? Contra huestes espirituales. ¿Contra quién más es autoridad? Contra el temor. Contra el temor. ¿Contra quién más es autoridad? ¿Con quién más usted tiene? Con nosotros mismos. Eso, mire, ¿con quién más usted tiene que ser autoridad? Nosotros. Con nosotros mismos. Usted con usted mismo tiene que ser una autoridad. Y va a decir, pero ¿qué está diciendo el pastor? ¿Cómo voy a ser autoridad conmigo mismo? ¿Sabe que nosotros, la carne con la que vivimos, con la que nos pesa, nos quiere ganar? Y a veces a la carne toca decirle, no carne, no carnecita, hoy no te toca esto, hoy no te toca reposo, carne. ¿Cuánto le decimos a la carne, hoy no te toca reposo, te toca ir al culto? Amén. Y a veces la carne viene así, ¿no? ¿Usted ha visto esa carne que viene así? ¿La viste esa carne? ¿O esa carne que viene así? ¿Cómo estás, hermano? En victoria. ¿Sí o no? ¿Por qué, hermano? Porque la autoridad que Dios nos dio para romper, dice, toda carne, todo yugo, todo demonio, está en nosotros mismos. Entonces, esa autoridad, hermano, tenemos que vivirla. No es fácil. Yo les decía el domingo, hermano, el camino del Señor, yo ya no les voy a engañar, desde aquí en adelante ya no les voy a engañar, se les engaño, hermano, perdónenme, pero ya no les voy a engañar ya. El camino del Señor no es fácil. Ya no le voy a decir que es fácil, mentira, pues le estaba engañando yo, hermano. El camino del Señor no es fácil. El camino del Señor es difícil, hermano. Dice la palabra que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Yo no sé si usted es valiente o no. ¡Aleluya! Venga, así tiene que responder. Por eso le digo, participe, hermano. Usted tiene que decir, yo soy valiente, pastor, porque por valiente estamos aquí. ¿Usted es un valiente o no? Amén. Yo le iba a hacer la pregunta, ¿dónde están los soldados de Cristo? Amén. ¿Dónde están los embajadores?
aquí están, la cosa es que no hay ni un nuevo. Por eso no hay ni un nuevo. Por eso podemos gritar, porque el nuevo se va a sentir mal, no va a decir yo no soy. Pero usted, hermano, que está conociendo ya esta palabra, usted, hermano, está adquiriendo conocimiento y está creciendo. Por eso decíamos, hermano, que este año del 2019 es un año de crecimiento, ¿verdad? Y vamos a hacer cuenta a fin de año, hermano, en qué hemos crecido. Se va a notar en usted en qué ha crecido. Se va a poder ver si usted ha crecido o no ha crecido. O sigue siendo el mismo soldado aguacate. El que no quiere hacer, el que no quiere crecer, el que no quiere leer la Biblia, el que no quiere orar, el que no quiere esforzarse. Pero esos no vinieron hoy, ¿verdad? Romanos capítulo 13, iniciamos con la autoridad. Vamos a iniciar. Romanos capítulo 13. Versículo número 1 al versículo número 5. Gracias, hermano. Romanos capítulo 13, del 1 al 5. Lo vamos a hacer en una forma antifonal, ya sentaditos. ¿Amén? ¿Quién trajo Biblia? Amén. ¿Quién no trajo Biblia? Dice que los cristianos traen Biblia y los que no son cristianos no traen Biblia. Grábese esto, ¿ya? Los cristianos traen Biblia y los que no son cristianos no traen Biblia. ¿Ah? Amén. Vamos a orar para que el Señor le provea unos lentes, ¿ya? Romanos capítulo 13. Dice la palabra del Señor en una forma antifonal. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, perdón. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque eres servidor de Dios para el bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Amén. Vemos, hermano, que Pablo dice que toda persona debe someterse a una autoridad, y las autoridades que tenemos son puestas por ¿quién dice? Por Dios. ¿Y qué hacemos con las que nosotros votamos? ¿Cuántos de nosotros hemos votado por autoridad? ¿Verdad que sí? Nosotros votamos por autoridad. Nosotros cuando hacemos una elección para un presidente, usted va y hace sufraga, ¿no? Usted escribe, dice, este me parece bien por lo que escucho, por lo que veo, y usted hace un visto. ¿Y qué pasa cuando gana ese presidente o esa persona en que usted hizo un visto? Usted se siente muy contento porque dice, mi apoyo sirvió de mucho para que él esté en la cima o él esté gobernando. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esta persona que está en la cima no gobierna bien? Muchos niegan, dicen, yo no voté por él. Usted escuche en las campañas, toda la gente dice, por tal hay que votar. Y está contento cuando van las cosas bien. Cuando va mal, el primero que se lamenta y dice, yo no voté. La gente nadie votó por él, pero no se sabe cómo ganó. Pero dice la Biblia que todas las autoridades están puestas por Dios. Ahora dígame, ¿una autoridad debe estar capacitada para dirigir?
¿Qué dice usted? ¿Una autoridad debe estar capacitada para dirigir? Le voy a contar una historia que usted se la conoce bien. Un día viene el profeta y se presenta en casa de David a su padre y le dice al padre de David, le dice: el Señor me ha mandado a que va a haber un rey de tu casa. Preséntame a todos tus hijos, le dice. Preséntame. Entonces el hombre, el dueño de casa, dice: trae a sus hijos, y los presenta delante del profeta. Y cuando el profeta ve, y dice que bendecir a uno de ellos que iba a ser el rey, dice que los ve desde el primero hasta el séptimo, y hace una pregunta bien fatal. Le dice: padre, ¿tienes más hijos? ¿Y él qué dice? Sí, tengo uno, jovencito. Por allá está. ¿Cómo se sentiría usted como hijo que su padre lo deje por el último, que no le tome en cuenta, que no le llame a una reunión, que lo tenga solo cuidando las ovejas ahí, en medio de la suciedad? ¿Cómo se sentiría usted como hijo, como hermano, que ustedes le tengan, en la iglesia estamos en el culto y usted lavando el baño por atrás o botando la basura, le tengamos demandados? ¿Cómo se sentiría usted? Menospreciado, ¿verdad? No valorado. Figúrese, David dice que cuando le dijo al profeta, le dijo: sí, tengo un hito, por allá está. El profeta le dijo: tráelo para ver, porque ninguno de estos es. Y cuando lo vio, dice que le bendijo a David. Ahora dígame, ¿David estaba preparado para ser rey? ¿Qué dice usted? ¿David estaba preparado para ser rey? Estaba listo solo para puñetes nomás. Pero ya Dios tenía un propósito en la vida de él. ¡Amén! Él no estaba preparado. Dios lo escogió y lo capacitó a él. La autoridad que Dios escoge, dice, todas las autoridades son puestas por Dios. No es que deben estar todas capacitadas para dirigir. Porque nosotros a veces vemos la apariencia y decimos: no está capacitado, está jovencito, inexperto, no tiene conocimiento. ¿Sí o no? Así es. Eso es lo que nosotros vemos como seres humanos, como hombres que somos. Pero dice que Dios, las autoridades que Él escoge son puestas por Él. Amén. Ahora dígame, vamos a tomar el ejemplo de Venezuela. Hugo Chávez, ¿por quién fue escogido? Por el Bueno. pueblo. Pero dice la Biblia que también dice que las autoridades son escogidas por Dios. Si son escogidas por Dios, ¿por qué está pasando el pueblo lo que está pasando? Porque a Maduro le escogió Hugo Chávez. ¿Ok? ¿Y por qué sigue pasando esta, se puede decir, esta opresión en el pueblo? Porque Ofendió a Dios. Porque Dios está preparando algo, o quiere que el pueblo se dé cuenta y venga a los pies del Señor. Pero tiene un propósito todo esto. Amén, hay un propósito en todo esto. Vamos a ir a ver el propósito más adelante. Llegó a Amén. Dios, creo que fue. Es la ambición del hombre, pienso yo. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que la autoridad que Dios lo pone con mucha sabiduría en todo lugar. Es el hombre el que se descarría, hermano. Somos nosotros los hombres los que nos descarriamos del conocimiento y de la autoridad de Dios. Es el hombre el que ha olvidado de clamar a Dios en el momento difícil y busca solo lo más fácil. Amén. Entonces, por eso dice la Biblia: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste a lo que Dios ha establecido. Y todo esto acarrea condenación para sí mismo. O sea, muchas de las veces, hermano, la autoridad, y nosotros no obedecer la autoridad, acarreamos maldición para nosotros mismos.
y sea como pueblo, hablemos como autoridad de pueblo, muchas veces el pueblo, hermano, acarra maldición por no obedecer a la autoridad. Amén. Amén. Y vamos a ver el supremo de la autoridad. Porque de ahí inicia todo el problema, hermano, de la autoridad. Cuando no nos sujetamos a la autoridad de autoridades. Entonces, hermano, toda autoridad proviene ¿de dónde? De Dios. De Dios. Pensemos que personas que Dios ha puesto sobre autoridad, en nosotros no pensemos en personas que Dios ha puesto sobre autoridad. Una de estas personas, hermano, pueden ser padres, pueden ser esposos, pueden ser jefes, pueden ser pastores, pueden ser líderes espirituales y pueden ser gobernantes, etcétera, etcétera. Pero muchos de nosotros, ¿qué decimos cuando tenemos como autoridad un padre? Usted dice, no, es que usted no conoce a mi padre. Uy, mi padre es terco como una mula. Y usted se lamenta de su padre porque dice, no, mi padre es el más terco, él no escucha, él no entiende. Yo a él no me quiero sujetar. ¿Sí o no? Muchos de nosotros renegamos y decimos, ¿por qué no nací en esa familia, con ese padre? Y yo he escuchado que ese padre es bien lindo, me entiende, me da permiso, me deja salir a cualquier hora, me da dinero para salir. Y usted dice, uy, ese padre yo quisiera tener, a él no le prohíben nada. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, hermano, dice que va de acuerdo al peso del corazón del hombre la autoridad. Veamos un ejemplo, hermano, sobre Faraón. Cuando Moisés va a rescatar al pueblo y Faraón dice, no lo deja salir. La primera vez que Moisés se presenta a rescatar al pueblo, ¿qué dice? Que no lo deja salir. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejó salir? Porque eran esclavos de Faraón. Amén, eran esclavos, pero ¿por qué dice? Dios había endurecido el corazón. Amén. Solo una lee la Biblia. ¿Quién no lee la Biblia, los hermanos? Dice la palabra, porque Dios endureció el corazón de Faraón. O sea, Dios lo endureció, dice, ¿para qué? Para que no salga. Y vamos a ver algo específico por qué no salió el pueblo. Génesis capítulo 15. ¿Está entendiendo qué es la autoridad? Amén. Todavía no he entendido nada para lo que vamos a llegar. Génesis capítulo 15, versículo número 13 y versículo número 14. Dice la palabra, entonces Jehová dijo a Abraham, mire, ten por cierto que tu descendencia morará, ¿en dónde dice? En tierra ajena. Y será, ¿qué dice? Esclava allí. ¿Y será, qué cosa dice? Oprimida 400 años. Pero el 14 es lo que quiero que usted entienda. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, dice Dios. Juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Qué es lo que pasó, hermano? Que cuando Moisés se presentó la primera vez delante del faraón para rescatar a su pueblo, dice que Faraón no lo dejó salir. Dios endureció al pueblo. Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué, hermano? Porque si salía ese momento, el pueblo de Dios salía pobre. Salía sin nada. Salía, hermano, sin un euro en el bolsillo. Pero a través de lo que Dios estaba haciendo con las plagas, con lo que Dios hacía, dice que cuando salió el pueblo de Israel, dice, ellos salieron con pertenencias y salieron con oro. O sea, el pueblo de Israel no salió, hermano, vacío las manos. El pueblo de Dios salió, dice, cargado de riquezas. Entonces, hay momentos de la autoridad
que Dios, como decía alguien, me decía ahí, es porque Dios tiene todo bajo control. Si hoy el pueblo, tomemos el ejemplo de Venezuela, está en opresión, quizás está, hermano, pasando un momento de desobediencia, pero si ellos obedecen hoy al Señor, si ellos entienden la autoridad de Dios, puede ser que salgan con alguna riqueza. Puede ser. No lo vamos a tomar igual que el pueblo de Faraón. Pero puede ser, hermano, que salga con algo. Si usted, hablando como persona, usted está bajo autoridad y usted es obediente, puede ser, hermano, que es bendecido de parte de Dios por ser obediente. Puede ser. Pero si usted, hermano, está viviendo un momento difícil y usted cada día se encuentra en problema y en problema, puede estar el caso, como hemos visto en el libro de Romanos, que está haciendo opresión por no vivir bajo autoridad. Y hoy vamos a ver los diferentes versículos de las autoridades para que usted tenga el conocimiento. ¿A qué autoridades usted tiene que someterse? Yo tengo que someterme. Porque todos vivimos bajo autoridad, hermano. Nadie se comanda aquí por sí solo. Nadie hace lo que yo quiero. Nadie dice yo sí lo hago y no lo hago. No funciona así, hermano. Y si somos cristianos, peor todavía. Porque nosotros tenemos un sumo sacerdote al cual un día dice le vamos a dar cuenta. Nos va, hermano, a poner ahí sentados y nosotros vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho. Si hemos sido buenos servidores o malos servidores. Y usted va a decir, pero, diga pero. Ese es el pretexto, ¿no? Que decimos siempre, ¿no? Pero no era buen líder, no era buen pastor, no era buen diácono, no era buen hermano. Por eso es que yo no me sujetaba. Diga, eso no me interesa a mí. Eso no me interesa a mí. A nosotros lo que nos interesa es sujetarnos a Dios y a las autoridades que son puestas. Cada uno va a dar cuenta, dice la palabra, por lo que ha hecho. Y ahí viene la fregatura, hermano. Ahí viene lo duro para cada uno de nosotros. Entonces, es necesario creer que toda persona está bajo autoridad y toda autoridad es puesta por Dios. Es necesario que usted crea esto, que toda persona está puesta por Dios. Si usted está de acuerdo conmigo, dígame. Amén. El resto no está de acuerdo conmigo. Bueno, no importa. Ahí dejémoslo para que usted vaya viendo, ¿ya? Grito está. Para que vaya. Y hoy le voy a dar un versículo bien precioso. Juan capítulo 19. Es que, hermano, ¿a quién le gusta someterse a personas, hermano, que no vayan de acuerdo con nosotros? Dígame. ¿Sí o no? Pero estudiando la autoridad, hermano, debemos someternos. Aunque a veces sean personas, hermano, duras de servir. Aunque a veces sean personas, hermanos, duras de sobrellevar. No tenemos que servir. Tenemos que someternos. A ver, diga a los hijos. ¿Dónde están los hijos? Alce la mano los que son hijos. Los hijos adolescentes. No, los que tienen todavía su padre vivo, ¿no? Quienes son hijos. Y algunos ya quizás ya dirán, no, ya mi mamá murió, mi papá, yo ya no tengo aquí, no me comando. Pero ¿quién todavía dice, aquí tengo mi padre y yo soy hijo? ¿Si hay hijos aquí? Amén. ¿A usted le gusta someterse a su padre y a su madre? ¿Qué dice? ¿Sí o no que como que no es tan bonito someternos a nuestros padres? Porque no nos entienden. Porque tienen otra forma de pensar. Porque son muy exagerados. Son duros de sobrellevar. ¿Verdad? Antiguos. No, esos son los antiguos, no están aquí. No, los hijos piensan. Los hijos piensan que son antiguos. Claro, Los los padres piensan a lo antiguo. A lo antiguo, eso. Y así mismo pasa en la iglesia. Exagerado. A veces eso pasa en la iglesia, hermano. En que es duro sobrellevar a un hermanito que está en autoridad porque él todavía está en lo antiguo, él todavía no entiende, él todavía no crece, él todavía no ha madurado, o él, no sé, cayó del cielo.
A veces es duro sobrellevar esto. Pero cuando entendemos que la autoridad es Dios, y hoy vamos a ver, hermano, Juan capítulo 19, mire lo que pasó aquí. Esto nos va a abrir un poco más el conocimiento para ver la autoridad de Dios. Juan capítulo 19, versículo número 10. ¿Lo tiene? Amén. Entonces le dijo Pilatos: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí, sino que dice, sino que dice, Si no te fuese dada de arriba. ay, así estoy sordo, hermano. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Si usted lee todo el momento que Jesús se pone con Pilatos, desde el primer momento, usted va a encontrar la palabra tuvo miedo. Desde el primer momento que se encontró con Jesús y le comenzaron a acusar, dice que Pilato no quería, dice, establecer algo con Jesús. Y él dice, tuvo miedo. Y él muchas veces se presentó delante del pueblo y le dijo, yo no he encontrado nada que tenga este hombre. Yo no lo encuentro pecado. Miren, yo no. Hasta él se lavó las manos. ¿Cuántos se lavan las manos? ¿A cuántos le gusta tirar la piedrita al otro, que el otro haga? Yo no puedo, yo no estoy, y usted se lava las manos, tira la piedrita. Pilatos dice que él tenía miedo porque sabía que había una autoridad en Jesús. Pero él, queriendo conocer más, queriendo estar mejor, le dice, ¿no sabes que yo te puedo crucificar o te puedo soltar? Ni él mismo era autoridad, Pilatos, porque ya la autoridad lo tenía el pueblo. Si usted lee el versículo, dice que el pueblo mismo dijo, crucifíquenlo, no lo suelten, porque según nuestra ley, mire, léalo, ahí dice que según nuestra ley, él por cuanto ha blasfemado, diciendo que es el Hijo de Dios, debe morir. O sea, no había autoridad más grande que la ley que ellos tenían. Ya había una ley. ¿Cuántos saben que el mundo tiene una ley? El mundo en el que vivimos hay una ley. Ya están las leyes de Dios establecidas. Y como Satanás sabe las leyes de Dios, él viene y se aprovecha. Porque la ley de Dios, hermano, es que todos nosotros nos acerquemos al trono de la gracia. Dice, es sin pecado. Entonces, una vez que Jesús viene y nos limpia, nos perdona, nosotros nos presentamos al trono de la gracia. Pero ¿qué pasa cuando pecamos? Satanás coge esa ley y dice, mire que ellos pecaron. Ellos ya no tienen poder contra ti, porque ahora pecaron, ahora son míos. Y va y se sube encima. Y nos sigue, y nos persigue, y reclama su alma. Dice, no, esa alma ya me pertenece a mí porque pecó. O sea, él coge esa ley y la hace suya. Y por la ley que está establecida en este mundo, o sea, no se puede pelear más sin que no haya una reconciliación del hombre contra Dios. No de Dios contra el hombre, porque Dios con el hombre ya se reconciliaron. Ahora quien se debe reconciliar es el hombre con Dios. ¿Y cuántos cristianos pisoteamos a Dios? ¿Cuántos lo pisoteamos? Literalmente, ¿sabes lo que es pisotear? Aplastar. Es como decir, mi mamá limpió esto, lavó esto, y yo, hijo, no tengo consideración de lo que hizo. ¿Usted qué hiciera viendo esa actitud? Usted dijera, uy, no tiene consideración, no sabe el sacrificio. Eso es lo que hace mucho cristiano hoy en día. Pisotea al Señor con el pecado. Y dice que cuando nosotros pisoteamos a Cristo, dice que invalidamos el sacrificio de la cruz. O sea, nosotros no entendemos que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz es válido. Entonces usted dice, no importa, yo lo pisoteo. Para mí no tiene validez.
Y eso es un grande pecado, ¿lo sabía? Amén. Entonces, aquí Jesús le está diciendo a Pilatos, con eso terminamos y continuamos ya, porque me hace falta como 5.000 versículos todavía. Hermano, tengo que estudiar por ustedes. Ustedes reclaman bastante para estudiar. Me están haciendo sufrir ustedes. Me están haciendo dormir poco, yo no sé. Ya voy a decir al Señor que le reclame. Pero hermano, aquí estamos viendo que Pilatos le dice: la autoridad es mía. Y Jesús le responde: no. Si no te hubiese dado la autoridad mi Padre, no la tuvieras. Pero sabe que Pilatos no hubiera podido, ni querido, ni tenido la autoridad de perdonar a Jesús. ¿Usted sabía? Que aunque si él quería, Pilatos, si él quería, él no hubiera ni podido decirle a Jesús: yo te perdono, o no va a pasar nada. Porque ya estaba establecido. Ya había una autoridad suprema que mandó a su hijo a morir. O sea, ya había una autoridad que le dijo: mi hijo tiene que morir sacrificado. Iba a haber un pacto del hombre con Dios para reconciliación. O sea, ya estaba todo escrito. Para reconocer, hermano, la autoridad de Dios es siempre estar con nuestro corazón cerca de Dios. Nuestro corazón, nuestra vida cerca de Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios cada día, hermano? ¿Cómo usted se acerca cada día a Dios? A ver, dígalo, ¿cómo usted se acerca cada día? ¿Cómo usted se acerca a Dios? Viniendo a la iglesia. Oración. Dígalo. ¿Cómo usted se acerca a Dios? Yo con oración. Pero sin mentir, ¿ya? Sí, bueno. Porque con la mentira uno no se acerca a Dios. ¿Sí o no? Amén. Muchos dicen orando y no oran. Muchos dicen leyendo la Biblia. No leen la Biblia. ¿Sí o no? Debemos hacerse lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No lee la Biblia. Porque si yo le preguntaría, hermanito, ¿qué leyó hoy? Cualquier pretexto me saca usted. Cualquier pretexto. No tuve Biblia, no tuve lentes, se fue la luz, no hubo internet, me levanté tempranísimo, se me llevaron la Biblia a la escuela, los chicos, cualquier pretexto dice usted. ¿Cómo el pastor sabe? Dice usted, ¿no? Entonces, ¿cómo cada día, hermano, nos acercamos a Dios si no tenemos una comunión con Él? ¿Verdad que nos hace falta esa comunión de autoridad con Dios? Si no nos ponemos bajo la autoridad de Dios, ¿cómo nos vamos, hermano, a poner bajo autoridad de seres humanos que somos nosotros? Si eso no nos gusta, hermano. Si no nos gusta someternos los unos. Y mire que la palabra muchas veces repite: sométase los unos a los otros. Y no nos gusta someternos. No nos gusta someternos. Siempre va a haber un pretexto, hermano, para no someternos. Siempre. Usted lo va a encontrar en cada segundo el pretexto. Porque usted piensa que solo usted es autoridad y se hace lo que yo digo. Y después va a llegar el hambre, la enfermedad, la ruina casa, y no sabemos cómo salir de eso. Por eso es bueno, hermano, entender qué es la autoridad de Dios. Póngase sobre sus pies. Reflexionen esto en estos días. Pero es importante, hermano, vivir bajo la autoridad. Recuerde, la restauración de todas las cosas. ¿Quiere ser restaurado? Necesitamos ser restaurados. Sabiendo qué es la restauración. Conociendo qué es la restauración cada día. Cierre sus ojitos. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Hoy.